Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisela Pedrosa Tapia y voy a hablarles sobre conceptos socioconstructivistas de las sexualidades. En este caso, escogí la perspectiva para el paciente, porque todavía hay como en México muchos tabús y sobre temas que no se hablan de la sexualidad, sobre todo en adolescencia que la persona está en búsqueda de una identidad sexual y justo intereses y gustos está como tal vez confundida, así que es necesario que se tome desde la perspectiva de una persona joven que se le va a hablar sobre sexualidad. Además de todo, pues implican también los padres. Sin embargo, ahorita le hablaría como a esta persona que está en búsqueda de respuestas. El primer ejercicio didáctico que escogí fue que dibuja cómo percibes tu sexualidad. La instrucción es que dibújate a ti mismo cómo percibes tu sexualidad en, en el ámbito de realizar alguna acción. O sea, puede ser que este dibujo es libre, entonces puede dibujarse con su familia, como pareja o con hijos o alguna relación así, genérale como en una situación diaria explica su sexualidad. Esto también pues nos ayuda a entender qué conceptos ha tenido desde niño y cómo podemos ir desarrollando más su visión para entender más y que llegue a respuestas. Después que realices el dibujo, identifica en tu dibujo factores biológicos y factores sociales. Es importante que encuentres factores biológicos y sociales en el dibujo porque ahí la parte física es una parte que no podemos realmente cambiar de nacimiento, no la escogimos, y hay otra social que se va construyendo a través de la familia, de lo social, las reglas en general. Entonces, en un cuadro vas a identificar cuáles de tu dibujo, cuáles de estas palabras van en cada cuadro. Cada cuadro es la sexualidad biológica y la sexualidad social. Por ejemplo, vas a poner dónde están las diferencias del cuerpo en tu dibujo, así pones un cuadro donde dibujes, donde pongas en tu dibujo al lado un cuadro donde pongas diferencias del cuerpo. Pues la diferencia pues es la parte de la mejor del pene, vagina, la parte de los ojos, del cabello, la fisionomía, el género, si el género implica algo ya, si es social, por ejemplo, los roles, en dónde lo pondrías y qué parte de dibujo, que de lo que estás dibujando, de hecho, está en la acción, estás poniendo si es género masculino, femenino o un rol social. El erotismo significa como el placer que se encuentra en la sexualidad precisamente, entonces en dónde va, para que tú vayas identificando cuáles factores son determinados por tu fisiología y otra parte que es construida socialmente, para aclarar en tu mente esos dos conceptos que pueden estar como hasta confundidos. Luego aparte la reproducción, el conocimiento individual y el afecto. Una vez que separes en cada cuadro, vamos a hablar de este tema. Bueno, ahora vamos a hablar en general de la construcción de la sexualidad a través como lo que tú dibujaste. Tienes también pues una construcción sociocultural a través de un entorno de tu persona. El entorno significa como la escuela, la familia, la religión, el país, las reglas sociales. La publicidad, pues son las redes sociales, la televisión, todo lo que implica también que nos dicen la sexualidad, hasta pueden sexualizar un producto comestible con tal de como atraer eso o volverlo como un poco erótico, comerlo, por ejemplo, una paleta de hielo como en la Magnum u otras cuestiones. Entonces, todo se puede sexualizar y eso también puede crear pues un concepto en tu mente. La familia pues tiene que ver con los abuelos, bisabuelos y toda la parte de lo que te dijeron, de cómo te tenías que vestir, cómo tenías que actuar, dichos hasta familiares que se tienen que se forman de cómo tienen que ser las reglas. Otra vez nuevamente hablando del país, hay países que tienen más como la parte de países como China e India tienen un concepto diferente de la sexualidad en cuanto a también hasta el erotismo y ver la sexualidad como una parte de energía creativa del ser humano, mientras que en Occidente se tienen otros conceptos más cerrados de
cómo debe ser la familia. De hecho, ves la foto de la familia casada con hijos y siempre felices. Entonces, todo eso ya también te implica como de cómo debe ser, cómo la búsqueda de la felicidad y cómo la encuentras casi, casi que. Entonces, eso también tiene que ver con cómo se va construyendo tu sexualidad y tus decisiones ante la vida. ¿Cómo se construye la sexualidad social en Occidente? Como yo lo mencioné anteriormente, hay ciertos países diferentes a Occidente como la oriental, la cultura oriental que ve la sexualidad de una manera diferente, no por eso mejor, sino simplemente que la sexualidad la lleva como a otro plano de erotismo. Hay hasta libros del Kama Sutra y, por ejemplo, en India, como una parte del manejo de la energía sexual, puede ayudar a un cierto éxtasis para encontrarse a sí mismo, encontrar su Dios interno. Entonces, todo esto ya son otros temas que a lo mejor en Occidente no son tocados y que de hecho son más como estándares que se tienen que llevar a cabo en la vida diaria. Por ejemplo, nacer, ir a la escuela, casarte, tener hijos eh, y si hay algo fuera de lo que estoy mencionando, ya se toma como algo de rechazo. Vamos a hablar un poquito más y sobre un autor muy, pues no tan antiguo, más reciente, que habla sobre la revolución de eso, de la búsqueda de su propia verdad. En este caso, Michael Foucault y la historia de la sexualidad. Esta foto de como medieval, para mí significó mucho porque te quiero explicar que Michael Foucault también hablaba sobre esa represión que tenía que ver con la parte de los poderes, o sea, la iglesia en ese momento era un poder muy fuerte, el cristianismo, y decía que, por ejemplo, la abstinencia sexual o la fidelidad o la monogamia, o que ciertos, en este caso, dos personas de un reino se casaban por conveniencia para incrementar sus bienes. Entonces, todo esto reprimía una parte natural del ser humano como la sexualidad o la sexualidad como de intereses personales, como una cierta naturalidad, a que todo tuviera que ser sometido a reglas. De hecho, hay una cierta, dice ahí también que hay una parte moral que el hombre, el ser humano se tiene que someter a esa moralidad y una parte carnal que siempre está como en esa búsqueda, en esa éxtasis, como en esa búsqueda de éxtasis en diferentes formas de la sexualidad. La sexualidad aceptada en este caso, por ese momento en lo que habla Michael Foucault, es el capitalismo. Como te das cuenta, el capitalismo está basado en ciertas decisiones monetarias y también en cierta estabilidad económica y social que tiene que ver con el matrimonio, como ves este vestido, o la iglesia que decía que tenía que haber una abstinencia, una fidelidad y que la parte de la sexualidad se culminaba hasta en un matrimonio que ya que ya casado ante la sociedad pudiera ser llevado a cabo. Todo esto son reglas ciudadanas, o sea, muy, muy cerradas, muy herméticas, que formaban a la persona desde niño y que no había otra realidad más que esa y eso creaba esa represión. Por eso Michael Foucault empieza a hablar como trae a la luz a través de un libro, que los libros son tan importantes para que le llegue a miles de personas y que puedan pues hacer un cambio de mentalidad o que puedan verse a sí mismos en esa represión y tomar decisiones diferentes. Por ejemplo, de hecho, pues a partir de ahí supongo que también hubo pues ya movimientos, ¿no? Él no habla de esos movimientos, pero gracias a eso habla de esa revolución ya sobre diferentes, este, ya no ser heterosexual solamente, sino hasta bisexual o hasta situaciones como ya de diferentes, de homosexualidad, lesbianismo, y en general viene como todo ese cambio a través de pues nuevas perspectivas que les dio a las personas a través de sus estudios y aparte como activista. Esto es aceptado, lo que estamos viendo. Esto es rechazado en el sentido de que todo lo que fuera diferente en ese momento, Michael Foucault se enfoca en que todo lo que sea diferente siempre hay una lucha con la moralidad que no permite al ser humano disfrutar su sexualidad. De hecho, habla pues varios volúmenes de libros de pues Confesiones de la Carne, que habla sobre también las necesidades biológicas, aparte del erotismo que es suprimido,
y pues todo lo que no tiene que ver con las reglas que se han establecido en Occidente. En México estamos considerados como Occidente porque estamos pegados como Latinoamérica, a Estados Unidos, que tiene un cierto sistema capitalista que también de cierta manera nos crea unas reglas desde antes de nacer para ser aceptados o para llevar una cierta armonía social que no tiene nada que ver con tu opinión personal o sensación del cuerpo o lo que tú busques. Entonces, es por eso que aprender estos temas te vas a ayudar a entender, a quitarte todos esos conceptos que no van y que han sido construidos a través de lo social. Ahora, voy a hablar rapidísimo de los cambios culturales del 2023. Los cambios culturales que hoy en día no hablo de que llegaron este año, sino que hablo del presente, que son lo que vivimos día a día, es que también yo en su momento lo viví, o actualmente tengo 37 años y también crecí con una familia muy tradicional donde se llevan a cabo ciertas reglas de sobresexualidad. Entonces hay una lucha de poder entre las personas, mujer y hombre, por lo mismo de que tanta revolución pudo haber creado un desequilibrio y ahora hay como, no, no, yo primero o yo soy mejor que tú. La parte de los roles, bueno, perdón, de dicotomía del pensamiento, que es crear blanco o negro, como eso está bien o eso está mal, como la bisexualidad, bueno, como hay mucho justo odio en cuanto a que a lo mejor la misma cultura ha creado esa dualidad tan fuerte que siempre están peleando con los que están a favor y en contra. Eso es la dicotomía, es como blanco-negro o eso no es. La poca calidad de crianza en los hijos, no estoy diciendo que esté mal o bien, sino que anteriormente a lo mejor se le daba una cierta educación más como enfocada en una estabilidad, no externa, ¿no? Hablando sobre, pues, socialmente. Hoy en día, como los roles han cambiado y como esto es nuevo, tal vez todavía hay un choque cultural y todavía hay un choque como emocional de que todavía eh, los mismos roles que se cambian pueden llegar a afectar la salud emocional del niño por vivir soledad, porque ya mamá ni papá están en casa, o porque mamá sale y papá no está, o porque son madres que se dedican solo a sus hijos y, perdón, a trabajar y a hijos y no hay un padre como una figura. Entonces, todo esto crea una crianza pues diferente, no vamos a decir ni bien ni mal, diferente en los hijos y es algo actual, muy actual y que se ve como una normalidad. Ahora también hay un cambio de roles de proveedor de casa, o sea, el hombre se queda a casa, mujer trabaja, y eso también es un cambio muy fuerte en el tema de los roles y género. Los problemas de la lactancia, en este caso hay muchas, bueno, en este caso ahí está una liga de la lactancia y hay otros temas que están como a favor de la lactancia y mujeres han tenido problemas tienen al hijo y casi casi que al otro día tienen que ir a trabajar y entonces ya no hay lactancia. Entonces, hay muchos estudios sobre lactancia que beneficia al bebé en su crecimiento porque aparte es algo natural. Sin embargo, pues se hace un corte o por muchas razones, aunque la mamá desee que se haga la lactancia, no sean por circunstancias sociales. Ahora, también hay mucho tema en la confusión de escoger género a temprana edad, porque pues lo mismo de la búsqueda de la aprobación social, pues te puede pasar que alguien te invita que aparte es homosexual o lesbiana, pero tú no estás como muy identificado con si es, qué sexualidad, qué parte de, pues de preferencia tienes. Entonces, eso te puede llevar como a otros caminos, decisiones que no son tuyos, o al revés, puede ser que te marquen qué es la heterosexualidad y al final tú descubras que tienes otras preferencias. Todo esto implica la sexualidad. La sexualización en redes sociales es otro problema porque ahora mujeres y hombres se quedan con la idea de que mostrar el cuerpo o el fit o esto solamente es la sexualidad, la aceptación para los likes y pues cuartas la visión entera de lo que es una sexualidad en general, ¿no? En general, pues son los cambios culturales que hemos tenido y que te pueden crear confusión. Ahora, ya sabiendo esto, me gustaría que construyeras tu propia verdad sobre sexualidad. Es como si tomáramos la idea de Michael Foucault, Michel Foucault, perdón, donde construye
su propia idea a través de los libros, de lo que vive socialmente, de lo que vive actualmente. Entonces, en cada parte del rompecabezas vas a poner una palabra que implique tu sexualidad en todos los sentidos, reproductiva, mental, emocional y lo que tú quieres. Y eso te va a ayudar a tener respuestas. Cuando lo termines, vamos a recortar las partes del rompecabezas, las revolvemos y las volvemos a armar, que esto sirva como una concientización de tu sexualidad y todo lo que implica para que puedas tomar mejores decisiones. Por último, una vez que termines tu rompecabezas, ¿cómo cuidarías tu sexualidad? Expresarla sin dañarte o dañar a otros. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad y somos seres sociales. Indiscutiblemente tendremos una opinión y nuestra propia verdad, pero a la vez tenemos que respetar la verdad de otros. Entonces, además de todo, la sexualidad implica la reproductiva y la que tiene que ver con prevención de enfermedades sexuales. Así que no tomar a la ligera, como lo dije, tal vez redes sociales lo toman como tan fácil a sexualizar cosificar la sexualidad. Sin embargo, hay un tema, un proceso en el cuerpo que hay que respetar y sobre todo también llevar a cabo ciertas acciones que tienes que hacer para, si no, para evitar embarazos prematuros o enfermedades sexuales. Entonces, quiero que biológicamente, que escribas biológicamente cómo cuidarías tu cuerpo, la parte biológica, fisiológica, y la parte como social también y emocional para que tú te sientas pleno, plena y a la vez puedas dejar que otros vivan su sexualidad de manera libre. Muy bien. Al final, esta es una conclusión muy general para ti de que cómo vas a llevar tu sexualidad de en adelante, dejando tabús, dejando conceptos y prejuicios que nos hemos generado a través de pues, la educación que vivimos sin cuestionarla. Bien, ahora, los retos que podemos encontrar en los pacientes o padres de los adolescentes son que el padre o la madre o la misma paciente o el mismo paciente tengan el concepto creado socioculturalmente, en este caso, como el entorno de la persona, si es de comunidad, de ciudad, las reglas sociales, la familia, los abuelos, los bisabuelos, cómo establecieron las reglas de aceptación sin querer, obviamente, porque a fin de cuentas tal vez no se hace consciente, y la publicidad, todo eso a la hora de tener que explicarle que pues su hijo está en una búsqueda de identidad o que es diferente a lo que ellos vivieron tradicionalmente, puede crear un shock en la persona, pueden dejar de ir a terapia, pueden dejar de llevar al paciente. Sin embargo, son temas que más que también en terapia se tienen que tocar en las escuelas como parte de la educación, pero no solo a los hijos, sino a los padres, porque ellos viven en ese entorno y a fin de cuentas pueden boicotear de todas maneras todo lo que vayan formando, hasta emocionalmente y su propia conceptualización de la sexualidad. Esos son los retos que, en mi opinión, pueden pasar. La conclusión. Pues hablar de sexualidad es importante para la plenitud del ser humano, como bien lo mencioné, yo he estado viviendo en otros países, inclusive en India, y la verdad tienen otro concepto diferente de la sexualidad, aunque también hay un cierto machismo, por ejemplo, en India, la sexualidad se toma como una plenitud, como parte de la autorrealización del ser humano, y en Occidente todavía como hay un tema de represión, ¿no? Como que si es mal visto, como que los prejuicios, como que la moralidad. Entonces, hablar y abrir estos temas como hasta pues cierta debate o así como una reflexión entre todos hasta en la escuela podría ser muy importante para el crecimiento del ser humano y pues la humanidad. Otro sería, mi conclusión es que la psicología puede profundizar más para poder dar información certera y que ayude a clarificar la idea de las personas. ¿Por qué? Porque a veces se tiene como solamente una forma de educar y no cuestionamos si a lo mejor da flojera estar buscando o algo, pero en realidad hay tanta información que puede todavía o cursos darse como parte de psicología, o sea, no existe otro revolucionario que yo conozca aparte de Michel Foucault, en México por lo menos, que pueda darle ese giro a la educación sexual. Michael Foucault es un autor psicólogo activista que dio pie a otros estudios de liberación sexual muy importantes porque seguramente de ahí surgieron otras pues, movimientos que ayudaron a
a que se generara esa aceptación por la diversidad sexual. Otro tema sería que los problemas actuales son una cierta revolución de la supresión anterior, o sea, es mi conclusión, porque pues, hablar de la sexualidad, pues como antes los abuelitos, bisabuelos no era tan común, y de repente se empieza a abrir tanto el tema que a lo mejor se da pie para un desequilibrio y confusión. Y finalmente hay una sexualización, una cosificación de la sexualidad, en este caso en redes sociales, donde pues mujeres y hombres pues tienden a buscar likes de una manera, no digo que esté mal o bien, pero tal vez no, tal vez se crea una idea de que solo mostrando el cuerpo, solo bailando, solo haciendo ciertas cosas o solo hablando de cierta cuestión de sexualidad van a volverse virales. Y en realidad pues es una parte, sí, sí, pero el humano es multidimensional. Entonces, esta parte de hablar de sexualidad es muy importante para plenitud de otras dimensiones, sin embargo, pues no es el único enfoque para cosificar. Eso es todo, sería como mi conclusión. Posteriormente, como psicólogos, sería muy beneficioso que tuviéramos nuevas líneas de investigación sociales para poder dar más información y ayudar a las personas. Gracias.